Medidas estadísticas. Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, conocidas también como medidas de dispersión o descentralización. Estas medidas o puntos de referencia obtenidos se utilizan para analizar los valores numéricos de las muestras y saber qué tan dispersos están con respecto a su media. Entre las más comunes están el rango, la desviación media, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. El rango es una medida de dispersión que solamente indica la distancia que existe entre el dato menor y el dato mayor en un conjunto de datos. La fórmula para calcularlo: al dato mayor le restamos el dato menor. Desviación media. La desviación de un dato es el valor que indica qué tan lejos está de la media aritmética del grupo al que pertenece. La desviación es positiva si el dato es mayor que la media y la desviación es negativa si el dato es menor que la media aritmética. La suma de todas las desviaciones es igual a 0. Al calcular el valor absoluto de la desviación de cada dato se obtiene su desviación absoluta. La desviación media es el promedio de las desviaciones absolutas de los datos. En la parte inferior podemos ver la fórmula para calcular la desviación media. Es la sumatoria del valor absoluto de cada dato menos la media entre la cantidad total de datos. Varianza es el promedio de las desviaciones elevadas al cuadrado de cada dato de la muestra con respecto a la media aritmética. Sirve para determinar qué tan lejos se encuentran los datos de la muestra con respecto a su media aritmética. Se representa por el símbolo S al cuadrado o también sigma al cuadrado. Para calcularla, se realizará la suma de la diferencia de cada dato menos la media elevado al cuadrado entre el total de datos de la muestra. Desviación estándar. Es la medida de dispersión más utilizada sobre todo en las áreas de producción. Mientras más pequeño sea su valor, más precisos son los datos. Es decir, es muy baja su variabilidad. Nos permite además comparar dos muestras diferentes en las que se analiza una misma variable que tiene igual media aritmética. Su simbología es S o sigma. Se encuentra sacando la raíz cuadrada a la varianza. Coeficiente de variación. El coeficiente de variación, también denominado como coeficiente de variación de Pearson, es una medida estadística que nos informa acerca de la dispersión relativa de un conjunto de datos. Es decir, nos informa, al igual que otras medidas de dispersión, de si una variable se mueve mucho, poco, más o menos que otra. Se encuentra dividiendo la desviación estándar sobre la media. Gráficamente podemos ver esta campana de Gauss. Podemos ver la campana de Gauss. Al centro de la campana vamos a encontrar el valor de la media. Estas líneas punteadas que vemos al lado de la media, a la derecha y la izquierda, es la media más la desviación estándar. La otra que tenemos aquí, que estoy mostrando, sería la media más 2 veces la desviación estándar. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta estas dos, se dice que aproximadamente aquí vamos a encontrar el 68% de los datos. Si nosotros tomamos hasta la media más 2 veces la desviación estándar, o sea, es hasta aquí, entonces hasta aquí vamos a encontrar el 95% de nuestros datos.
Y en estos espacios que nos quedan aquí, encontraríamos el resto, ¿sí? Que sería el otro 5%. Permítame borrar esto. Entonces, si nosotros vemos estas dos gráficas de estas dos campanas de Gauss, nos damos cuenta que esta está más cerrada, ¿sí? Y esta de acá está más abierta. ¿Qué significa? Que entre más cerrada esté nuestra campana de Gauss, mayor va a ser su fiabilidad, ¿sí? Entonces aquí me dice que tengo en medio, tengo la medida de los resultados. Esta de aquí es la menor variabilidad y entre más esté abierta la campana de Gauss, voy a tener una mayor variabilidad. Ejemplo, una marca reconocida de tenis deportivos registró las ventas de los pares de tenis de la semana en sus dos sucursales. Aquí podemos ver las dos empresas, la sucursal A, la sucursal B, y tenemos el registro de ventas de los pares de tenis por día. Nos piden calcular las medidas de tendencia central y las de dispersión. Y al final tenemos que responder cuál de las dos sucursales tiene datos más confiables y por qué. Comenzaremos con la sucursal A. Acá tenemos sus datos desde domingo hasta sábado. Y vamos a llenar esta tabla. Esta tabla la vamos a ocupar para poder encontrar la media y mis medidas de dispersión. ¿Okay? Entonces, en este XY voy a poner todos mis datos, o sea, el 25, el 15, el 18, el 20, 17, 17 y 24, ¿no? Entonces aquí van anotados todos nuestros datos, ¿sale? Y aquí al final voy a poner la suma de ellos, que es 136. Ahora, para yo poder empezar a llenar la columna del medio, esa columna de aquí, me menciona que yo voy a tener que calcular el valor absoluto de cada uno de mis datos menos la media. Entonces aquí me está pidiendo un valor, una medida de tendencia central, la cual no tenemos y tenemos que calcularla, ¿ok? Entonces, vamos a calcular el valor de la media. Recordamos que el valor de la media es la sumatoria de todos mis datos entre el número de datos. Nosotros ya tenemos la suma, ¿sale? La suma es 136. Y lo vamos a dividir entre el número de datos. Son 7 datos, son 7 días de la semana. Este resultado vamos a tomar los tres primeros decimales, entonces nos vamos a quedar con 19.428. Entonces ahora sí yo ya puedo llenar esta columna, ¿no? Ya la podemos llenar. ¿Qué vamos a hacer? Mi primer dato, que es 25, le voy a restar la media. Nos da 5.572. Nuestro segundo dato, que es el 15, le voy a restar la media. Al restarle a 15, restarle la media, nos va a quedar un número negativo. Pero aquí me está diciendo que voy a aplicar el valor absoluto. Recordamos que el valor absoluto es cuando no podemos manejar números negativos. ¿Qué significa? Que entonces en toda esta columna yo no voy a tener números negativos. ¿Ok? 18 menos 19.428 nos da 1.428. ¿Sí? Me da negativo, pero vuelvo a repetir, aquí los voy a poner todos positivos. Y así vamos a hacer con cada uno de los otros datos. ¿Ok? Aquí vamos a también a poner la sumatoria de esta columna. ¿Sale? Entonces recordamos que todos estos datos no puedo tener ninguno negativo. ¿Por qué? Porque se le está aplicando el valor absoluto. Siguiente columna. ¿Qué me dice esta columna? Esta columna me dice que va a ser los valores de XY menos la media. Entonces, XY menos la media yo ya los tengo. Es la columna que acabo de llenar. ¿Sale?
pero elevados al cuadrado. Entonces el 5.572 lo elevo al cuadrado, me queda 31.047. El 4.428 lo elevo al cuadrado, me queda 19.607. ¿Sale? El 1.428, si lo elevamos al cuadrado, 2.039. Y así haremos con todos los demás datos. Los elevaremos al cuadrado. Y otra vez aquí, en esta celda, vamos a anotar la sumatoria. ¿Por qué saco las sumatorias? Porque las vamos a ocupar para encontrar las medidas de dispersión. Entonces, después de haber llenado la tabla, como ya nos piden las medidas de tendencia central, ya encontramos una medida que es la media. Vamos a encontrar ahora el valor de la mediana, pero primero tenemos que ordenar los datos de menor a mayor. Ahí ya los tenemos ordenados. Pues ahora sí vamos a calcular el valor de la mediana. Primero encontramos la posición de la mediana. Entonces, posición de la mediana es igual a n más 1. Como n son 7 más 1, entre 2. Entonces nos queda 8 entre 2, queda 4. Ahora, este no es el valor de la mediana, esta es la posición de la mediana. ¿Ok? Entonces, yo voy a tomar mis datos ordenados de menor a mayor y voy a buscar la posición 4. Entonces, aquí yo tengo la posición 1, posición 2, posición 3 y posición 4. Entonces, la mediana vale 18. Recordamos que la mediana es aquel valor que divide a mis datos en un 50%. 50% y 50%. Es el dato central. ¿Ok? Entonces ya encontramos el valor de la mediana. Ahora vamos a encontrar el valor de la moda. Recordamos que la moda es el dato que más veces se repite. ¿Sí? Entonces aquí, si nosotros buscamos cuál es nuestro dato que más se repite, sería el 17. Entonces nuestra moda es igual a 17. Y aquí ya encontramos nuestras tres medidas de tendencia central. Vamos ahora con las medidas de dispersión. Entonces, aquí en la parte superior derecha tenemos la gráfica que la vamos a ocupar para encontrar las medidas. Comenzamos con el rango. Recordamos que el rango es el dato mayor menos el dato menor. Entonces a 25 le vamos a restar 15 y nos va a dar 10. Y encontramos el rango. Ahora vamos a calcular la desviación media. ¿Sí? Recordamos que la desviación media me dice que es la sumatoria del valor absoluto de mis datos, o sea, xy, menos la media. ¿Sí? Entonces, ¿dónde encontramos esto? Esta sumatoria ya la tengo en mi tabla. ¿Sí? Es esto de aquí. Pero a mí me pide la sumatoria. Entonces yo voy a ocupar este valor. Esta sumatoria me dice que la vamos a dividir entre n para poder encontrar la desviación media. Entonces la desviación media va a ser 21.428 sobre 7. Y esto nos da 3.061. Ok, ahora vamos con nuestra siguiente medida. Voy a borrar esto. Nuestra siguiente medida sería la varianza. Entonces vamos a calcular la varianza. Ahí tenemos la fórmula. Entonces la varianza me dice que es la sumatoria de cada uno de mis datos menos la media elevados al cuadrado. Entonces es esto de aquí, ¿no? Esta sumatoria, esto me está pidiendo que es esta. ¿Sale? Entonces ahí está. La varianza, utilizando su símbolo que es s al cuadrado, va a ser 85.713 sobre 7. Entonces ahí nos queda 12.244. Entonces para eso llenamos la tabla al principio. ¿Por qué? Porque me iba a ayudar a calcular la desviación media y la varianza. Calculamos la desviación estándar. Entonces me dice que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Y como yo ya calculé el valor de la varianza, que es 12.244, entonces la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de 12.244, que me da 3.499. Y por último vamos a calcular el coeficiente de variación.
coeficiente de variación es la desviación estándar entre la media. Entonces tomo el valor de la desviación estándar, que es 3.499, y lo divido entre la media, que es 19.428. Esto nos da 0.1801, que lo multiplico por 100 para poder representarlo como porcentaje. Serían 18.01%. Entonces, estos datos tienen una variabilidad de 18.01%. Ok, entonces ya aquí ya encontramos nuestras medidas de tendencia central y nuestras medidas de dispersión para la sucursal A. Vamos a hacerlo ahora para la sucursal B. Vamos a hacerlo un poco más rápido. ¿Por qué? Porque ya vimos cómo se encuentran las medidas. Entonces en XY colocamos nuestros datos, sacamos la sumatoria, casualmente nos dio 136, igual que en la sucursal A. Entonces vamos a calcular el valor de la media. Entonces recuerden que para poder llenar esta columna necesito conocer el valor de la media. Entonces la media, como nuestra sumatoria nos dio igual que en la sucursal A, la media va a tener el mismo valor, ¿vale? Entonces podríamos decir que se comportan igual, pero eso lo vamos a ver al final. Aquí tenemos nuestra media. Entonces, ¿qué era lo que hice aquí? A cada uno de mis datos, por ejemplo a 22 le resto la media y nos da 2.572. Recordamos que aquí al hacer la resta, si me sale negativo, lo voy a anotar positivo. Entonces, en estos datos yo no puedo tener cantidades negativas. ¿Por qué? Porque se le está aplicando el valor absoluto. ¿Ok? Sacamos su sumatoria. Y ahora, ¿cómo calculamos esta columna que nos falta? Nuestros datos que acabamos de encontrar, cada uno los elevamos al cuadrado, ¿sí? Entonces 2.572 al cuadrado nos da 6.615. Y así hacemos con todos nuestros datos. Y sacamos la sumatoria. Entonces, al igual que allá, vamos a ordenar nuestros datos de menor a mayor para poder encontrar la mediana y después encontramos la moda. Entonces, ahí están nuestros datos ordenados de menor a mayor. Vamos a calcular el valor de la mediana. Primero vamos a encontrar la posición de la mediana. N más 1 sobre 2, que sería 7 más 1 sobre 2, sería 8 sobre 2, nos da 4. Entonces, en mis datos ordenados de menor a mayor, yo voy a encontrar la posición 4, 1, 2, 3, 4. Entonces, este es el valor de la mediana. La mediana es igual a 22. Y ahora vamos a encontrar el valor de la moda. Recordamos que es aquel dato o datos que más veces se repite. Entonces aquí yo puedo ver que el 13 se repite 2 veces y el 22 también se repite 2 veces. Entonces vamos a tener una moda bimodal, que sería 13 y 22. ¿Ok? Entonces ahora vamos con las medidas de dispersión. Vamos con el rango, dato mayor menos dato menor. Esto nos da 33 menos 10 nos da 23. Calculamos la desviación media. Recordamos que para encontrar la desviación media voy a tomar esta sumatoria de aquí, que es la sumatoria del valor absoluto de x y menos la media, y la vamos a dividir entre el total de datos. Recordamos que n es igual a 7. ¿Por qué n es igual a 7? Porque son 7 datos los que tenemos aquí. Entonces sería 44.572 sobre 7 nos da 6.367. Y para calcular la varianza, me dice que es xy, la sumatoria de xy menos la media elevada al cuadrado. Entonces, esta es la sumatoria que yo ocupo para calcular el valor de la varianza entre n, que es 7. Nos da 54.530. Calculamos la desviación estándar. Recordamos que para calcular la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Entonces la raíz cuadrada de 54.530 nos da 7.384.
Y al final calculamos el coeficiente de variación. Recordamos que el coeficiente de variación es la desviación estándar entre la media. Se nos da 0.38, que es el 38%. ¿Okay? Entonces, y aquí ya encontramos nuestras medidas de dispersión. Comparamos nuestros datos, medidas de tendencia central, medidas de dispersión de la sucursal A a la sucursal B. Entonces podemos ver que las medias son iguales. Sí, pero nuestras medidas de tendencia central están más cercanas a la media en la sucursal A y en la sucursal B están más alejadas de la media. Entonces ya desde ahí me está dando una señal, ¿no? Entonces ahora vamos con las medidas de dispersión. Yo puedo ver que la desviación estándar es más pequeña en la sucursal A que en la sucursal B. Entonces el coeficiente de variación es menor en la sucursal A que en la sucursal B. Hay una regla que menciona que si el coeficiente de variación es menor al 30%, entonces son más fiables los datos que se están estudiando. ¿Sale? Entonces vamos ahora a contestar la última pregunta. Nos dice, ¿cuál de las dos sucursales tiene datos más confiables y por qué? Vamos a verlo ahora gráficamente. Aquí tenemos la distribución de la empresa A y tenemos la distribución de la empresa B. Como podemos ver, esta campana de Gauss está más cerrada en la empresa A que en la empresa B. En la empresa B se puede ver que tiene una mayor dispersión y eso lo podemos ver con sus coeficientes de variación. El coeficiente de variación de la empresa A es de 18.01 y el coeficiente de variación de la empresa B es de 38%. Entonces, ¿qué datos son más confiables? En este caso, los de la empresa A. ¿Por qué? Por su coeficiente de variación. Es más pequeño que el de la B. Entonces, la empresa A tiene datos más confiables porque su coeficiente de variación es menor al de la empresa B. ¿Ok? Ahora, para terminar el video, vamos a analizar la gráfica. ¿Sale? O sea que yo tengo mis datos de la empresa A, ¿sí? Y voy a tomar en cuenta esto, ¿no? La media más menos la desviación estándar. Entonces yo necesito conocer estos datos. Pues la media me dice que es 19.428. Entonces aquí yo voy a tener la media. ¿Por qué tengo la desviación estándar? Porque me dice que a la media yo le voy a sumar la desviación estándar y le voy a restar la desviación estándar. Entonces la media más la desviación estándar es 22.929. Este valor lo encuentro por aquí casi por el 23, ¿no? Entonces aquí yo tengo media más la desviación estándar. Media menos desviación estándar 15.929. Entonces casi el 16 es por aquí. Entonces aquí, ¿no? Entonces significa, recuerden que aquí dijimos que justo donde tengo estos espacios, yo tengo aproximadamente el 68% de mis datos. ¿Sí? Entonces esa es la confiabilidad que está manejando la empresa en el manejo de sus datos, ¿no? Si yo, por ejemplo, graficara los puntos en mi gráfica, en mi campana de Gauss, el 25, pues yo lo ubicaría por acá, ¿no? Por aquí tengo el 25, luego sería el 15 lo puedo verificar por aquí, luego sigue el 18 está aquí, luego sigue el 20 está aquí, luego sigue el 17, luego sigue otra vez el 17, luego sigue el 24, ¿no? Entonces de mis 7 datos yo tengo 4 dentro de mi campana de Gauss. Entonces, si nosotros sacamos el porcentaje, yo tengo el 57% de mis datos dentro de este parámetro, ¿no? Dentro de este parámetro de media más menos una desviación estándar, ¿sí? Y mis demás datos están fuera de esto, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos la confiabilidad
de nuestros datos de la empresa A. Y con esto termino el ejemplo y este tema de datos de dispersión.